es el PhD Juan Manuel Mantilla, ex concejal de la ciudad de Ibarra, ex gerente de Ferrocarriles de El Ecuador, ex gerente de la empresa de movilidad Móvil del Noro en la administración anterior, y un hombre que conoce de la realidad de la ciudad de Ibarra. Hoy se encuentra como precandidato a la alcaldía de Ibarra, así al menos hemos visto en redes sociales. Quisiera empezar por este tema. Juan Manuel, gracias por estar en nuestro medio de comunicación. ¿Tú estás de precandidato o no? Leonardo, buenos días. Un gusto saludarte y un gusto también a todas las personas que siguen tu medio de comunicación. La precandidatura empieza cuando haces las primarias. Así es. Pero obviamente yo llevo, Leonardo y estimados amigos, 20 años de servicio en esta ciudad, entregando resultados. Cuando fui gerente de Ferrocarriles a los 23 años, rehabilitamos en el 2008. A ver, pero no me has contestado, ¿sí o no? Claro, obviamente. ¿Sí? ¿Estás de precandidato? Obviamente, yo estoy conversando con movimientos políticos, los cuales me apoyan para llegar a ser candidato a alcalde de Ibarra, y obviamente eso yo creo que es algo que cualquier ibarreño que quiere cambiar Ibarra, que quiere cambiar la realidad de nuestra ciudad, le gustaría hacer. Entonces tú tienes una vasta experiencia en el sector público como ex autoridad y también como funcionario. En la actualidad, la nueva generación pide una ciudad diferente, pide cambios y sobre todo creo que es importante analizar un tema. Hemos tenido ya en estos, vamos a ponerle así, en estos últimos 20 años lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y la ciudad ha crecido, pero no ha crecido con un horizonte, una ciudad que sobre todo tenga identidad. ¿Y qué es lo que queremos construir para esta ciudad? Para que no sea la ciudad del adoquinado, no sea la ciudad de la casa comunal, no sea la ciudad de molestar a los comerciantes que ingresen al mercado Amazonas o de hablar de obras que no se han podido concluir. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Qué piensas tú en el caso de que el ciudadano ibarreño te dé la oportunidad de ser alcalde? Hay dos cosas importantes de por qué estamos como estamos en Ibarra. El uno es la corrupción, y hay que ser súper claros. La corrupción es el impuesto invisible que los más pobres tienen que pagar. Pero ¿crees que ha habido un horizonte? Es decir, a ver, tampoco. Hemos construido esta hoja de ruta. Lo que usted dice me parece importante, pero a ver, queremos esta ciudad turística, comercial, de emprendimiento, industrial, o qué queremos hacer con la ciudad. Voy a contestarle eso, Leonardo. Antes quiero hacer esta introducción que es muy importante, porque eso es la base de por qué Ibarra no ha progresado. ¿Por qué Ibarra no está como Cuenca? ¿Por qué Ibarra no está como Ambato, como Loja? Y es la corrupción. Como te dije, como les dije, es el impuesto que los pobres pagan. Porque cada vez que hay sobreprecios en la reconstrucción de los parques, cuando hay sobreprecios al dar la vuelta a los adoquines del centro, todo ese dinero que se va en corrupción, todo ese dinero es dinero que se deja de hacer obras para los más necesitados, dineros en seguridad. Y aquí hay que ser súper claros. Aquí ha habido familias que han secuestrado el sector público, y esas familias que han secuestrado el sector público nos han robado el presente. Claramente, nos han robado el presente. Y hay ciudadanos decentes que nos están apoyando, ciudadanos honestos, que no estamos dispuestos, Leonardo y amigos, a que nos roben el futuro. Ya nos robaron el presente. Ya no somos competitivos como lo éramos antes. Pero esa historia no tiene que ser la misma para nuestros hijos. Y por eso estamos aquí, para dar frente a esos clanes que se han apoderado de las instituciones públicas y que están desesperados porque van a perder las preventas, porque van a perder los beneficios que ellos tienen. Ahora, pero ahí hay un tema, Juan Manuel. Yo comparto lo que tú acabas de señalar, pero no se ha demostrado por las instituciones que deberían castigar el tema de Contraloría. Yo recuerdo tú, cuando fuiste concejal, hiciste muchas denuncias de la Contraloría, de las administraciones, pero no ha pasado absolutamente nada. ¿Quién le ha robado ese objetivo de cambio de ciudad? Tú acabas de señalar, el presente es el que se debe pensar, pero sí, ¿qué ha pasado? ¿Y cómo vamos a cambiar esa realidad? Porque esta lectura viene desde hace muchos años atrás. Le denuncian al alcalde X de que ha hecho X y Z situaciones, que la alcaldesa anterior no ha cumplido, que ha habido sobreprecios y no hubo una planificación.
Y seguimos en lo mismo. Bueno, ¿Qué ofrece la nueva generación? Ha habido resultados cuando uno no se deja comprar, cuando es un concejal valiente y no se deja comprar, como fue en mi administración. Tuvimos resultados sin necesidad de llegar a la Contraloría y llegando a la Contraloría también. Acuérdate del contrato de los perros Rottweiler. Yo lo paré con un documento del Ministerio del Interior para que no compren esos perros Rottweiler de pedigrí y con un entrenamiento a cada uno que parecía más bien una maestría universitaria para los perros Rottweiler. Esa era una. Y yo paré también el contrato del mercado. El contrato del mercado estaba firmado, Leonardo, firmado por $60 millones. Un endeudamiento de $60 millones con una empresa chimba que no había construido ni siquiera una casa. Yo lo paré. ¿Quién lo hizo esto? Te hago esta pregunta, Juan Manuel, porque esto también se atribuyó a la exalcaldesa de Ibarra. Claro, mira, esto es fácil y hay que hacer un recordaris de la historia. Cuando el alcalde Castillo fue a poner la primera piedra en un terreno que no era todavía del municipio, estuvieron todos los concejales, menos yo. Porque yo voté en contra de ese contrato. Yo fui el único que votó en contra de ese contrato porque cuando nos llamaron a la sesión de consejo nos dieron 2 hojas y un PowerPoint. Señores concejales, autoricen un endeudamiento de $60 millones para Ibarra con 2 hojas y una exposición de PowerPoint. Eso era una irresponsabilidad total. Y como vemos concejales valientes que no debemos nada a nadie, yo voté en contra y después llamé a México a todas las empresas donde supuestamente... ¿Pero quién se fue a México? Fue Andrea Escaco. Cuando todos los documentos estaban listos, porque a mí me invitaron a dar una conferencia en Brasil de movilidad sostenible. Y yo le dije a Andrea, váyase y traiga los documentos que están listos. Obviamente supo aprovechar más políticamente, pero eso no quiere decir que ella haya hecho la investigación. Pero por otro lado, no se necesita solamente llegar a esas instancias. La ciudadanía se da cuenta de los abusos. Ahora, pero mira, perdón que te corte, Juan Manuel, pero esta lectura que se hizo cuando tú fuiste concejal, como que no caló en la población. Volví a ser alcalde de la ciudad de Ibarra. No. Ahí está Álvaro Castillo. Nosotros le ganamos primero. Después fue a ser alcalde. Pero ahí viene el tema. O sea, la gente confía, desconfía, vuelve a confiar en un administrador, ¿o qué? Hay lamentablemente la mala administración de la alcaldesa fue la mejor campaña que tuvo el alcalde Castillo. Y quiero decirte que le ganamos. Quiero decirte que mucha gente, gracias a la gente que le apoyó a la exalcaldesa, y principalmente yo, que decidí apoyarle, ganamos, porque esa era nuestra estrategia. Yo decidí apoyarle a la alcaldesa. Yo hice que gane la alcaldesa, y eso todo ese grupo de gente, pensando en un proyecto político en el cual no queríamos a Castillo otra vez en la administración, logramos nuestro objetivo. Pero lo que tú acabas de señalar, a ver, nosotros le ganamos, estás incluido tú, y yo fui quien fue parte de ese proceso, pero la administración anterior fue un desastre. Yo no fui y tú confiaste en esa administración, y tú acabas de señalar, yo fui parte de esa ganancia. Yo fui parte de esa ganancia y no me arrepiento de haber sido parte de esa ganancia porque apoyé a una mujer que yo consideraba que tenía ciertas condiciones, sobre todo de honestidad. Pero equivocarse en un apoyo no es un error. Todo mundo comete errores. El error sería que yo hubiera sido parte de su administración, pero yo no decidí una sola cosa en el municipio. Pero estuviste en una administración de la empresa de movilidad, que la alcaldesa confió como presidenta de la mancomunidad en esa época en tu administración. Obviamente, y los resultados de mis cosas están. La ciclovía está, ¿sí? Toda la reducción de velocidad de todas las escuelas y de los colegios se hizo en mi administración. Pero no ha dado todavía el resultado que se necesita y han habido cambios profundos. Allí está la situación de la ciudad, una movilidad que no ha sido sostenible, una situación de movilidad, permíteme el término irregular, donde todo el mundo hace lo que le da la gana. Es un proceso, en 2 años no se puede cambiar todo. Yo estuve 2 años en una empresa de 15 cantones, no es una empresa del municipio, es una empresa de la mancomunidad. Y si tú vas a ver lo que hicimos en Cotacachi, ganamos un premio de la Organización Mundial de la Salud como la ciudad más amigable para el peatón y el ciclista, y están llenos de turistas gracias a todo lo que hicimos esos 2 años. Gracias a esos 2 años, aquí en Ibarra empezamos a tener ciclovías que hoy... No las hay. Hoy. Aquí en el centro las ciclovías que tú las organizaste, Leonardo, y pintaste, no hicimos ninguna ciclovía en el centro. Lo hiciste por en el centro en la calle Obispo Mosquera, si no me es infiel la memoria, en la época de pandemia. En la época de pandemia. Aquí en la calle Salinas también. En la época de pandemia. En la época de pandemia. Dices, basados en el reglamento del ministerio
por la pandemia, donde eran pintadas y porque era el único, porque los vehículos no se podían movilizar. Y esas eran vías que eran justo para la pandemia y que se podían analizar si seguían o no, porque es pintura. Pero las fijas, como la de la Barahona, como la de la Católica, como las que hicimos en Otavalo, como las que hicimos en Cotacachi, siguen ahí. Entonces, obviamente, ninguna administración es perfecta, Leonardo, pero hay que tener la valentía de hacer los cambios, y mi cambio está allá. Cada vez que yo paso por la Barahona, cada vez que yo paso por la Aurelio Espinosa Polit y camino por ahí, o voy en mi carro, o voy en bicicleta y veo a un estudiante universitario yendo ahí, seguro, ahí está mi grano de arena. A ver, en la transformación. Juan Manuel, no me contestas todavía la pregunta. Desde tu objetivo, ¿qué ciudad es la que propones? Claro, lo voy a decir, pero tengo que terminar la parte importante de la esto ya la hemos conocido. La gente está en muchos de los casos decepcionada de los políticos, y me incluyo allí porque fui parte de una administración. La gente dice no se pudo hacer absolutamente nada, no hicieron nada. Los exalcaldes, el actual alcalde prometió algo y no hacen nada. La gente está esperando una propuesta para ese cambio de ciudad que se necesita. ¿Y consideras tú que la nueva generación tiene, no sé, esa confianza en un proyecto que se puede presentar, o ese proyecto puede ser un imán para cambiar la ciudad? Leonardo, la política es a largo plazo. La política es una constante conversación, educación y reorientación. La política no se acaba nunca. Entonces hay que estar ahí trabajando, dando resultados. Pero yo te digo algo importante que quiero terminar de decirte, que es la corrupción. Y parte de poner un horizonte a Ibarra es acabar con la corrupción. Y Leonardo, y te digo y ratifico. Pero este no es un sueño irrealizable. No es irrealizable. Mira, a nivel nacional, tanta corrupción de los jueces, de los fiscales, de la institucionalidad, del gobierno, de los asambleístas, y parece que esto se ha institucionalizado en nuestros medios, en ciudades medianas y pequeñas como las nuestras. Entonces, con ese criterio, vayamos a la casa, no hagamos nada. No, la situación es las cosas, construir una nueva hoja de ruta. A eso me voy. Por eso, y la hoja de ruta, lo primero que debe tener es combatir la corrupción en todas las formas. Luego, tener una visión de ciudad. Y a lo que me refiero en combatir la corrupción, te explico lo siguiente de las dos familias que tienen secuestradas las entidades públicas. ¿Tú conoces lo que es la FDU de la Universidad Técnica? Así es. Es el Frente Democrático Universitario. En la última campaña de la doctora Pozo, en el Hotel Ajaví, recibieron, el Frente Democrático Universitario recoge recursos voluntarios de todos los funcionarios de la Universidad Técnica. Y en la última campaña, en el Hotel Ajaví, recibió el apoyo a la campaña, con varias cosas. Yo le digo a usted, Leonardo, y a los funcionarios, pregúntenle a la doctora Pozo, pregúntenle cuando esté aquí, ¿cuánto ha recibido y qué nomás ha recibido del FDU en sus 4 campañas, en sus 3 campañas, en estos 3 últimos años? Infórmanos qué es lo que ha recibido. Ahí está, y eso hay que investigarlo. Mira, pero ¿qué conoces tú? Dádivas, aprovechemos la oportunidad para decirlo. Dádivas, eso es lo que permite que ellos puedan hacer campañas. Leonardo, tú has estado en campañas, tú has sido candidato, y tú como ciudadano normal, ¿cómo financias tu campaña? Con mis propios recursos. Con esfuerzo, así es, con tus propios recursos. Tú no tienes una entidad pública que te pone o que hace vaca voluntaria de sus funcionarios para decirte, Leonardo, tenga todo esto para su campaña. ¿Tú crees que esas son condiciones iguales? ¿Y tú crees que eso no fomenta la corrupción, Leonardo? Cuando tú, como un ciudadano honesto, haces tu campaña con tus recursos, con tus ahorros. ¿Tú afirmas de que esa es una realidad? Hay que ir a ver nomás. Hay fotografías del FDU entregándole camisetas, bufandas. Investiguen. Yo no soy periodista de investigación. Investiguen. No, pero tú estás lanzando la denuncia, y para hacer una denuncia de esas tienes que tener pruebas. Con claridad. ¿No? Está en las redes sociales. Es un evento público que se hizo en el Hotel Ajaví en su última campaña a la asamblea, de la cual perdió. Donde la entregaron. Entonces, esas cosas son las que tenemos que combatir, y por eso yo estoy aquí y he estado hace 20 años en la política para combatir eso. Lo mismo el Junior, que es generoso con plata ajena. Álvaro Castillo Monge. Es generoso con plata ajena. Es fácil cuando tienes el dinero de los contratistas hacer eventos, regalar colchones, y a eso es lo que hay que combatir. Esa es la primera parte de una ciudad. Yo comparto tu criterio, Juan Manuel. Perfecto. Pero
yo creo que es importante decirle a la gente, a ver, yo le denuncio al señor Álvaro Castillo Monge con este documento que el asesor X o el contratista X le dio haciendo el programa X para que se aproveche su campaña política. O yo tengo, no sé, aunque sea un video o un audio donde le dice el contratista, usted tiene estos $5,000, $10,000 para su campaña, porque no son... Hay que ser ingenuos, estimado Leonardo. Yo digo esto, mira, yo tengo la gran cantidad de dinero Juan Manuel, que están gastando. Sí, pero yo tengo 40 años haciendo radio, Juan Manuel, pero esto queda en el aire. Cuando yo digo, el señor X se llevó $25,000, y si no tengo las pruebas... Y luego la gente se olvida. ¿No sería bueno para acabar esa corrupción que tú dices? Demostrar, presentar una denuncia y que juzgue la población. Para acabar esa corrupción hay que llegar al poder. Y en el poder ganarles. Y para llegar al poder hay que hacer política. Cuando yo estuve de concejal, hice lo que tenía que hacer porque a mí no me compraron. Yo le tumbé el negociado de los Rottweilers. Le tumbé el negociado del mercado Amazonas. Entonces eso se puede hacer. Cuéntame si alguno de los concejales actuales ha hecho alguna fiscalización que haya parado actos de corrupción. El otro día aquí estaba y le escuchaba al doctor Reascos que decía, a los 3 años se da cuenta que dice, hay posiblemente unos actos de corrupción que hay que investigar. A los 3 años. Los concejales no son cachiporreros del alcalde. Los concejales tienen que ser valientes, tienen que defender el dinero de los ibarreños. Entonces, esa es la primera parte para cerrar ese tema. Ya, permíteme una pregunta más. Permíteme una pregunta más. En estos últimos días se han utilizado las redes sociales para hacer este tipo de denuncias. Y esto, lógicamente, pues, se me ocurre y creo que así va a pasar, va a poner a ustedes los candidatos en un nivel donde... se dice de todo un poco, pero no se comprueba. El día de mañana pueden decir de Juan Manuel Mantilla X, Y, Z situaciones. Y le estamos dando a la gente, no sé, una idea diferente y esto va a marcar próximamente o posiblemente pues el proceso eleccionario, lo que yo te decía. Pero cuando yo frontalmente digo, a ver, Juan Manuel Mantilla, se me ocurre, por poner un ejemplo X, Móvil del Nor manejó el tema de las ciclovías, un presupuesto X, pero se gastó solo esto y lo compruebo. ¿Eso no es más fuerte para decirle a la gente qué clase de candidatos son los que están ahora proponiendo ser administradores de la ciudad? También, y en su momento lo hicimos. Cuando yo era concejal lo hice. Ahora yo estoy diciendo algo que es una realidad, que hay los videos, que ahí está todo y que la gente lo siente y la gente quiere que alguien lo diga. Bueno, la gente está cansada de los políticos, yo lo había señalado. De 10 personas, 8 no quieren saber absolutamente nada de políticos. Y está bien. ¿Por qué? Por la corrupción. Porque esas familias nos han robado el presente y nos quieren robar el futuro, pero lo vamos a impedir. Ya le ganamos a Castillo, ya le gané a Castillo, lo vamos a volver a hacer. Esa es la una parte. La otra parte es la visión, que es lo importante. Ibarra, Leonardo, ya fue una potencia turística y podemos volver a ser una potencia turística. Un ejemplo es del ferrocarril, que lo rehabilitamos. Yo conseguí 3.500.000. Que lo dejó morir RC. Es problema de ellos. Tú fuiste parte de RC. Es problema de ellos. Yo hice mi trabajo como técnico y yo estuve como gerente de ferrocarriles del 2008 al 2009, rehabilité. Lo que haya pasado es allá. Y lo vuelve a recuperar la actual administración. Pero ¿no es una buena obra esta? Para la ciudad me refiero. Está bien y se le reconoce y en eso yo siempre he sido un caballero. Reconocer las cosas buenas es muy bien y está bien que lo hayan utilizado, pero sin esa rehabilitación que hicimos de restaurar la estación, porque la estación no es como estaba ahorita, los trenes, los vagones, la vía no es como estaba ahorita. Esa restauración la hicimos en el 2008 y en el 2009. Esa es mi responsabilidad. Lo que haya pasado en el futuro, yo no estuve en esa empresa. ¿Sí? Y si yo volviera a estar en esa empresa, yo hago un museo de los ferrocarriles en el taller. Y eso es lo que te quiero decir de la visión. Mira, con $3 millones nos están sirviendo hasta ahorita para atraer turistas. Y si manejamos inteligentemente, ponemos un museo de la historia de los trenes, una historia de los ferrocarriles en el taller, vamos a generar más recursos para Ibarra. Entonces Ibarra ya fue una potencia turística, hay que volverla a ser una potencia turística con esa visión. Cada centavo, cada dólar tiene que estar dirigido a eso. Mira, ¿tú sabías que los
los generales caranqueños eran los generales élite de Atahualpa? Por supuesto que sí. Tú le preguntas eso a un joven y no sabe. Ahora, pero aquí viene... Hay que trabajar en esas cosas, hacer museos. Aquí viene un tema. Ibarra, como Ibarra, tiene esta historia, se ha venido trabajando. Ibarra tiene también museos, el caso de la Casa de la Cultura, el cuartel, la Fundación Pedro Moncayo, el Banco Central y me parece alguna otra fundación. Y no hemos aprovechado esto. Por eso yo preguntaba y te vuelvo a insistir. A ver, esta ciudad tiene todo para convertirse en una ciudad futurista, pero necesitamos un orden y una hoja de ruta que vaya solucionando todo este tipo de problemas. Lo que tú acabas de señalar, un equipamiento urbano diferente, una movilidad diferente, oportunidades para que la gente pueda crecer económicamente, pero con esa dirección. Y allí viene el tema de visión. Esta ciudad, que es la que quiero, le he entrevistado a la mayoría de precandidatos, pero no tienen esa visión de qué hacer con la ciudad. Yo te estoy diciendo con toda la claridad, porque yo tengo toda la claridad de a dónde debemos llevar a Ibarra, a volverla a convertir en una potencia turística. Y te digo el cómo, y ya te dije un ejemplo, a través de rescatar nuestra cultura, que el ibarreño se sienta orgulloso, que lo que acabamos de hablar de los generales incas, lo sepa nuestro hijo de 6 años, lo sepa toda la gente, que tengamos un museo de la historia de la nogada, de la historia del helado, pero un museo interactivo, un museo moderno, un museo bonito, que sea atractivo. Los museos en la actualidad ya no son los de escaparates aburridos, son cosas atractivas, bonitas que se pueden ver. Y un ejemplo es el Museo del Helado en el mismo Nueva York. Es el museo de los más visitados. Podemos hacerlo eso con la empresa privada. Entonces, aquí hay que hacer por lo menos unos 6 museos más, te los digo, de la historia de los caranquis, de la historia de los trenes, de la historia del automovilismo. Hay una historia hermosa en el automovilismo. Andrea y Carolina, que son mis amigas, Andrea Tobar y Carolina Tobar, cuando me conversaban cómo se organizaban las mingas, no sé, tal vez tú si te acuerdas, yo no me acuerdo, pero mis tíos se acuerdan que salían caminando desde acá con un ladrillo a Yaguarcocha para ayudar a construir la pista. Esas son cosas que nos hacen orgullosos como ibarreños, pero nadie sabe. Necesitamos eso, recuperar la cultura, recuperar la historia, aprovechar la historia, explotar nuestra historia turísticamente, y así vamos a generar empleo para todos. A ver, pero aquí viene un tema. Esto debe ir apalancado con ¿qué? El cambio de infraestructura, modificación y recuperación de la ciudad como tal. Porque ¿qué le ofreces tú, aparte de esta historia que es rica, por supuesto, al ciudadano turista nacional y extranjero? Si no hay condiciones viales, si no hay condiciones de mejoramiento patrimonial, si no hay condiciones para que sean los negocios en Ibarra los emprendimientos sostenibles y que puedan brindar lo que estamos hablando, y sobre todo un equipamiento urbano que sea atractivo. Sí, no, Leonardo. Tenemos las condiciones para empezar. Mira, te voy a contar una cosa. Cuando yo fui director de turismo, a través de un proyecto donde los chicos trabajaban medio tiempo, eran pagados por el gobierno, yo recuperé a cero costo el Museo de Atahualpa. No sé si conociste el Museo de Atahualpa, un museo chiquito pero muy bonito. Había un reloj de sol, era interesante, y en mi administración, los fines de semana estaba abierto el Museo de Atahualpa. La gente de Caranqui y la gente de Ibarra se acordarán. Algo tan básico que no nos costaba nada, a la municipalidad no le costó 0, lo hicimos. ¿Qué quiere decir eso? Visión y voluntad política, lo que no hay acá. La administración actual lo que le interesa es las megas obras que cuesten muchísimo para beneficio no de la ciudad. Pero ¿no es hora de pensar también en eso, Juan Manuel? Se me ocurre, a ver, yo me acuerdo en la anterior administración, su buena amiga Andrea Escaco decía, a ver, necesitamos construir un nuevo puente desde la 13 de abril hasta Yaguarcocha, por poner un ejemplo X. Y habíamos analizado ese particular. La terminación del anillo vial sur, que va a beneficiar justamente a todos estos sectores de la parte suroriental. En equipamiento urbano, el tema del mercado Amazonas, totalmente una obra que necesitamos urgentemente. Totalmente. Y esto tiene que ir, repito, apalancado con un proyecto de mejoramiento de ciudad. Sí, Leonardo, por eso te decía sí y no. Sí, porque
obviamente hay que hacer las mega obras, pero te estoy demostrando con algo tan puntual como es tener pasantes para que los museos funcionen el fin de semana, porque los turistas de Quito, que es nuestro nicho, es nuestro mercado grande, Quito y el centro vienen del país. sábado y domingo, vienen al tren, toman un helado y se van. Pero si nosotros sabemos vender Ibarra y tenemos un punto de información turística como lo tenía yo cuando era director de turismo, abierto sábados y domingos en el terminal y en la esquina del Coco, ahora hay que poner un punto de información turística en el tren, en la estación del tren, que les lleve al Museo del Helado, al Museo de Caranqui, al Museo del Automovilismo. Y ya vamos a ir generando más recursos, porque esas personas no solo se van a tomar el heladito y se van a almorzar, van a ir al museo, van a merendar, van a dormir, porque luego ya van a querer ir a las Juan otras Manuel, cosas. lo primero, lo que nos han enseñado, lo primero, mejorar la casa, darle a la casa las condiciones para recibir al visitante. Estamos recibiendo visitantes, Leonardo. Lo que hay que hacer es mejorar la oferta. Y cuando mejoramos la oferta tenemos más ingresos. Y con esos ingresos podemos hacer más obras. Yo estoy de acuerdo. Y en mi administración vamos a hacer el puente de los molinos. Ese va a ser nuestra principal obra de infraestructura, ampliarle a 4 carriles con una ciclovía y 4 carriles que nos lleven hasta Yaguarcocha. Estudios que ya tiene el municipio, estudios que dejamos haciendo en la administración donde yo fui director de turismo, estudios y dinero que estaba financiado por un crédito en el Banco Mundial, si no me equivoco, que el señor Castillo lo dejó perder. Entonces, eso es lo que hay que hacer, descongestionar de esa manera, generar más atractivos turísticos acá, porque si nosotros logramos tener estos museos, vamos a tenerles todo el fin de semana a la gente de Quito aquí, consumiendo, durmiendo, desayunando, farreando. Entonces, eso es lo que hay que hacer, hay que tener claro en dónde tenemos que invertir. Tenemos que invertir primero en ordenar Ibarra, en generar esa cultura, ese orgullo de ser ibarreño, que gritemos a los 4 vientos donde estemos. Nosotros, soy orgulloso de ser ibarreño, la tierra del helado de Paila, la tierra de los generales incas y la tierra del automovilismo, la ciudad más sostenible, y eso es lo que vamos a hacer. Obviamente hay que hacer el mercado, Leonardo, y yo he conversado con varias asociaciones, se lo puede hacer desde la propia administración, con recursos propios, por etapas, obviamente en un proyecto integral, donde se base en la sostenibilidad. No se necesita 70 millones de dólares, eso iba a ser un gran atraco, para tenerlo claro. Con 30 millones de dólares desde el municipio, sin endeudar a los... Termino de decir esto, sí, por pero favor. Aquí hay una realidad. Tú fuiste parte de la administración de Jorge Martínez, y en esa época se presentó el proyecto de la construcción del mercado, que lo paralizó Álvaro Castillo en su primera administración. Allí recuerdo se habló de un mercado construirle allí mismo de 42 millones. Tú hablas ahora de 30 millones. Es Jorge Martínez, Juan Manuel sí, Martínez. pero me refiero ante la realidad económica, esta crisis que se ha atravesado, los cambios también que se han dado en el costo de los productos. ¿Esto no crees tú que superaría esa barrera o no? No, porque el estudio que se hacía en el proyecto de Jorge era con cemento armado. El estudio que nosotros vamos a hacer es con arquitectura industrial. La arquitectura industrial que tú vas a ver en muchos lugares, en Europa, en muchas ciudades. Tenemos arquitectura industrial, que son una especie de galpones muy bonitos, bien hechos, y eso va a ser un conjunto de arquitectura industrial que vamos a poder hacer por etapas. Por ejemplo, el comedor obrero, perdón. Decimos, salen el comedor obrero, vamos a tener un espacio donde van a trabajar, se hace la obra, se hace la parte donde está el comedor obrero y regresan. En la parte de los ceviches y encebollados de la playa, ¿no es cierto?, que queda en la parte hacia la avenida Mariano Acosta. Se les saca, se les pone en un lugar. A ver, pero aquí tienes varios problemas, si me permites un término, en tu proyecto. Lo que es el mercado La Playa, el mercado Amazonas y también el sector de la bahía. Construir un solo mercado o un sistema de mercados allí en este sector. Claro. ¿Sí? Por lo que tú acabas de señalar. A ver, le sacas al comedor obrero, ¿dónde le vas a enviar? Le sacas al sector de
los ceviches que tú acabas de señalar, ¿dónde van a enviar hasta construir? Este no es un problema, porque este ha sido también uno de los inconvenientes mayores que la exalcaldesa y el actual alcalde no han podido tomar decisiones. Te repito lo que estoy tratando de explicar. Primero, va a ser por etapas. No es que vas a sacar a los unos y a los otros al mismo tiempo. Vas a sacar por etapas. Nos vamos a demorar la administración completa en restaurar el mercado Amazonas y la playa, conectarlos y hacer un gran centro, un gran mercado de altísima calidad que compita con los supermercados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primera etapa, vamos a empezar por el lado más fácil, en realidad, que son los ceviches y toda la parte del mercado La Playa. Esos, que son aproximadamente unos 15 locales, se pasa a una parte en el mismo donde está el estacionamiento, con una infraestructura que va a servir para todos en algún momento, porque ahí va esa primera etapa, están ahí, trabajan, se reconstruye y regresan. Esa etapa, esa parte provisional va a servir para absolutamente todos los otros sectores. Luego, listo, hacemos eso. Luego hacemos la terraza del mercado La Playa. En la terraza del mercado La Playa hay que hacer un gran patio de comidas que luego se conecte al mercado Amazonas. Entonces vamos a pasar ciertas comidas ahí, y ahí se va a hacer, una vez que se haga la obra obviamente, y se pasa. Eso nos va a dejar ya ciertos espacios para ir remodelando. Nos vamos a demorar, pero lo importante, Leonardo, no vamos a endeudar al municipio, es decir, a los ibarreños, no vamos a endeudar a los comerciantes, vamos a respetar los mismos espacios y lo vamos a hacer con altísima calidad, para que sea un mercado sostenible, con paneles solares, que la energía de ese mercado sea con paneles solares. Permíteme 30 segundos. Claro. Atención. ¿Sabías que el futuro de un niño comienza mucho antes de dar sus primeros pasos? En Redni trabajamos para prevenir la desnutrición crónica infantil, promoviendo salud, nutrición, cuidado y desarrollo durante los primeros 1000 días de vida, porque nadie crece solo. Conoce más en www.redni.org. Tú hablas de un mercado de 30 millones de dólares, sin endeudarle al municipio, sin endeudarle a los comerciantes. ¿De dónde sacar esos 30 millones? Del presupuesto municipal. El presupuesto municipal es de alrededor de 120 millones de dólares. 128 millones. Ya. Más. Pero sí. Tú sabes que ese presupuesto, claro, son deudas que se tienen. Yo te desgloso el presupuesto, ¿no? Perfectamente. El presupuesto está desglosado en activos corrientes, ¿no es cierto? En los gastos corrientes, así es, en deuda y en inversión. Si tú resumes... ¿Pero sabes cuál es el presupuesto de inversión de la municipalidad? El presupuesto de inversión debe ser, por lo menos por ley, debería ser el 70%. Debería ser el 70%. Ahí en algunos casos le ponen la deuda. Eso dice la ley, ¿no es cierto? Sí, pero ahí está la deuda. Por eso digo, estamos en capacidad de endeudarle, ¿consideras tú, a la ciudad 30 millones más? 30 millones en 4 años, Leonardo. Si tú te pones a sumar, un ejemplo, todas las rehabilitaciones de los parques, que nadie está en contra de las rehabilitaciones, pero te voy a dar un ejemplo. El parque del Ejido, que se llama Parque Simón Bolívar, era un parque que necesitaba luz, era un parque que necesitaba actualizar los juegos. Eso se hacía con $100,000, Leonardo, no con 600,000 que costó. La plaza de Caranqui, la plaza de Atahualpa, que se llama, necesitaba arreglar los juegos, poner bonito, poner luz. Eso costaba $100,000, Leonardo. $500,000. 600,000. Así es. $598,000. ¿Ahí cuánto tenemos de ahorro, Leonardo? $1 millón. Y así más. Ahora, entonces, no es un ofrecimiento populista decirle al comerciante. Jamás he sido yo populista. ¿No va a pagar absolutamente nada? No. A ver. Endeudar es una cosa. Eso nos estás diciendo, que no le costaría a los comerciantes. Van a tener que pagar su arriendo. ¿Cómo se hace ahorita? Ellos pagan una tasa, un arriendo, van a tener que seguir pagando. Pero no para la construcción del mercado. Pero no van a tener que endeudarse para ellos pagar, porque el mercado tiene que ser municipal, de todos los ibarreños. Punto. Entonces, aquí lo que nosotros necesitamos es tener la visión, la valentía de ir a decirles a las señoras, miren, ustedes van a tener el arriendo, van a tener prioridad, obviamente. Si es que ustedes dejan su local, van a tener prioridad para que su familia siga teniendo su local arrendando al municipio. Porque el municipio tiene que poner orden ahí.
Tiene que decir, esto funciona así, así tiene que estar la presentación, así tiene que estar la higiene y así tienen que estar las cosas. Un problema que ha existido, esto se viene hablando creo que 20, 25 años del nuevo mercado, es ponerse de acuerdo con la dirigencia y los comerciantes. En la época de Jorge Martínez, pues ya estaba posiblemente listo. Luego, con Álvaro Castillo, se construyó la primera fase donde actualmente hay problemas e inconvenientes. La exalcaldesa no pudo ni siquiera presentar el proyecto y en la actual administración se ha señalado que eso no va por las situaciones que ya conocemos. ¿Cómo llegar a consensos con los comerciantes, que son una parte fundamental? ¿O tú tomarías una decisión, se hace porque se hace y punto? Primero escuchando, obviamente, sentándonos, como ya lo he hecho, Leonardo. Leonardo, acuérdate que yo conseguí $2 millones de la CETEC cuando fui director de turismo para capacitar a todos los comerciantes del mercado, con competencias laborales, con certificación a cada uno. Me llevo muy bien con ellos, converso con ellos, hago compras de ahí. Hay que sentarnos, hay que decirles, hay que escuchar, pero quien tiene que tomar la decisión es el alcalde, porque al alcalde le eligen no para ser simpático, no para ser el buena gente, le eligen para resolver los problemas de la ciudad. Y el problema del mercado no es solo de los comerciantes, es de todos los ibarreños, porque cuando los ibarreños pasamos por ahí vemos el caos. Entonces, el problema del mercado, si bien hay que ayudar a nuestros comerciantes, es un problema de los 200.000 ibarreños que vivimos acá. Pero son, de acuerdo al último catastro, 3.200 o 300 comerciantes. Nos pondremos de acuerdo. A veces en familia 5 miembros no nos ponemos de acuerdo, pero aún con esta cantidad. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo fui gerente de los ferrocarriles y yo tenía que rehabilitar la estación, ahí en un lado, en el Eugenio Espejo, estaban todas las covachas de los amigos que ahora están en los encebollados en la playa, en la parte de abajo. Yo les dije, vamos a rehabilitar la estación, necesitamos que todos salgan. Reunión número 1. Reunión número 2 a la semana. Vamos a rehabilitar la estación, necesitamos que todo salga. No hubo reunión 3. Un día, con todo mi equipo, con todas las brigadas, con la Policía Nacional, con un notario para proteger los bienes, a las 3 de la mañana, yo, con mi equipo retiramos todo y les pasamos allá. Correcto. 8 de la mañana con 40 minutos. Para terminar esta parte política, ¿qué movimientos o partidos te van a apoyar a ti? Va a ser una coalición nacional y lo voy a dejar de sorpresa. Eso lo sabremos cuando haremos. Hoy todo el mundo habla de sorpresas, de coaliciones y esto a muchos de los ciudadanos también les preocupa, porque se habla de que están en la izquierda, se va a unir la centro derecha, la centro izquierda y esto también depende, creo, Juan Manuel, de que ya las ideologías han quedado en un segundo, tercer plano. Lo que se quiere es gente que permitan los cambios y que le hable la verdad. ¿Por qué ocultar tanto? Claro. Es decir, sí, yo voy se me ocurre, por el partido 200. Leonardo, yo soy independiente. Yo no tengo ningún Pero vas partido. a tener que tener un apoyo. Yo no soy el dueño de los partidos y los partidos me han pedido que sea discreto. Yo soy un hombre respetuoso. Estoy respetando a los líderes de los partidos que me han pedido discreción hasta llegar a los acuerdos nacionales, a los acuerdos locales. Yo soy independiente. Soy un emprendedor, soy un académico, soy un funcionario público, fui funcionario público y he tenido el honor de servir a Ibarra desde la concejalía. Correcto. Entonces, no te puedo decir. Yo creo que en los próximos días conoceremos ya aquello cuando se realicen las primarias. Hay un tema que creo que es importante analizar con ustedes, el tema de la inseguridad que existe en nuestra ciudad de Ibarra. ¿Cuál es tu planteamiento? El planteamiento es hacer lo que ya está hecho en el mundo. Tengo yo la gran amistad del ministro de Justicia y Seguridad Social en Perú. Voy a visitarle en estas semanas, porque ellos están haciendo un trabajo muy bueno y en Perú han hecho un trabajo excelente en las ciudades. Hace unos 15 años ellos crearon una cosa que se llama los serenazgos, que es una policía municipal no coercitiva que está en las plazas, que está en los parques, que está vigilando. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a seguir ese ejemplo porque ha tenido muchos resultados. Vamos a crear, y eso es inversión. Resolver los problemas de la ciudad es inversión, se necesita plata. Lógicamente. Vamos a tener un equipo altamente capacitado de gente muy inteligente que van a ser los agentes de seguridad ciudadana.
vamos a aprovechar los polideportivos para en esos polideportivos tener unas estaciones de seguridad emergente, que tengan su espacio para que tengan su pantalla, tengan un vehículo eléctrico, tengan su bicicleta y tengan un dron. Entonces, en el polideportivo va a estar un agente con todo eso. El agente va a ir, el polideportivo de Azaya, va a hacer una ronda, se cansa, coge el carro, hace una ronda, se cansa, manda el dron, vigilancia continua. Eso nos ayuda a la prevención. Así es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Porque es de una competencia concurrente. Esta es una competencia del Estado, la seguridad. Pero nosotros podemos ayudar con vigilancia y prevención. Vigilancia y prevención, con estos puntos vamos a iniciar con 20 puntos emergentes, vamos a analizar los focos más importantes donde haya que tener seguridad y vamos a tener estos equipos. Pero también hay puntos rojos, por ejemplo, a la salida de las universidades. Leonardo, no puede ser que a la salida de la universidad técnica, a la salida de la Universidad Católica, a 2 cuadras le roben la laptop con un cuchillo a nuestros jóvenes. ¿Y sabes cómo se resuelve eso? Poniendo 2 patrulleros ahí, poniendo un dron, poniendo 4 efectivos ahí. Y hay que entender que la Policía Nacional no tiene los suficientes efectivos porque obviamente están centrados en ciudades que supuestamente están más complicadas. Ahí hay un tema, recuerda. Entonces, que la situación de inseguridad que vive la ciudad, ¿cierto? Las estadísticas no son como en otras ciudades grandes, pero aquí ha crecido la estadística, pero ya es de una delincuencia violenta. ¿Sí? La policía municipal, desde su competencia, no tiene recursos ni armamento para poder actuar ante aquello. Son prevención, lógicamente, la competencia, pero la situación es preocupante cuando no hay sectores seguros ahora en la ciudad. Sí, por eso lo que estamos proponiendo es vigilancia muy bien organizada, con gente muy bien capacitada en inteligencia del crimen. No van a ser nuestros agentes municipales. Los agentes municipales van a hacer su trabajo. Va a ser un nuevo equipo de agentes de seguridad ciudadana especializados, muy bien entrenados. Obviamente la ley no nos permite tener armas, pero sí nos permite tener patrulleros, sí nos permite tener radios, sí nos permite tener un tolete, sí nos permite tener un gas pimienta para prevenir. Entonces nosotros vamos a tener en las salidas, mira, es inconcebible que a la salida del Colegio Ibarra no estén 2 patrulleros del municipio. Falta capacidad. Entonces ahí es la visión. Entonces, en vez de invertir ese $1.000.000 que te digo que nos podríamos ahorrar en solo tomando en cuenta 2 parques que les están reconstruyendo desde cero, con ese $1.000.000 financiamos los 20 vehículos. Correcto. Los 20 drones. Son las 8:44, nos hemos pasado el tiempo, pero tenemos preguntas de conocimiento y encuentro. Con todo gusto. A las autoridades o las futuras autoridades o candidatos deben conocer. ¿Cuáles son las competencias del GAT o de los GAT municipales? Bueno, ahí está, es saneamiento, agua potable, competencias concurrentes como tenemos la seguridad, el desarrollo cultural. Y Leonardo, algo me faltaba, gracias a esa pregunta, no sé cómo se llama la persona, la que me hace la pregunta. No, yo te estoy haciendo preguntas directas. Muchas gracias. Y en el saneamiento, ¿tú crees, Leonardo? Debido al tiempo, solo respóndeme las preguntas concretamente, ¿no? Sí, las competencias de los GAT, sí, en otra oportunidad. A ver, ¿cuáles son? La que te dije, saneamiento, agua potable, competencias ambientales, vialidad, competencias concurrentes como la seguridad, entre otras. Correcto. ¿Cómo se elabora una ordenanza? Una ordenanza puede ser de varios formas. No, ¿cuál es el formato de una ordenanza? Ese es un formato normal. ¿Cómo se lo hace? Normal. Tú fuiste ya concejal. Te puedo dar la estructura de la ordenanza. La elaboración. Primero la Constitución, luego las leyes. ¿Eso qué se llama? El marco jurídico. Exposición de motivos. Exactamente. El articulado, análisis de viabilidad y algo importante. Sí, exactamente. En la ordenanza, la socialización. Más importante que eso de la ordenanza es lo que tú dices, que haya la ordenanza puede salir desde la ciudadanía, una iniciativa ciudadana. Sí, pero se tiene que enmarcar lógicamente la ordenanza. Eso es puro carpintería. Pero la ordenanza, en esencia, Leonardo, es poner una necesidad ciudadana de ordenamiento y se la puede presentar desde la silla vacía, se la puede presentar desde el consejo, la puede presentar el administrador. Y ya el tema, que no me dejaste ni siquiera explicarte bien, es
que tenga el marco jurídico, constitución, leyes orgánicas, leyes normales. Pero esa es la exposición de motivos, de eso me refería. Y después eso pasa a un análisis jurídico, un análisis administrativo que debe tener ¿cómo se llama? El documento donde el jurídico dice que está bien. Y con eso vas a dos cosas, directamente al Consejo o a través de una comisión, por ejemplo, la Comisión de Ambiente hace el análisis de una ordenanza de reciclaje. Pero la parte fundamental de una ordenanza es la socialización y que la ciudadanía sea parte de esa ordenanza. Por supuesto. Correcto, que sí. Debido al tiempo. ¿Cuántos años tiene actualmente el Mercado Amazonas? El Mercado Amazonas fue construido en la administración de ¿cuántos José años Tobar tiene? Tobar. No sé, Respóndeme. No sé, pues exactamente. Es que ustedes están hablando José de que Tobar el mercado Tobar. tiene que cambiar. José Y la Tobar, historia tiene que decir, este mercado, lógicamente, es que yo no me sé tiene las cosas tantos de años. memoria, Leonardo. Yo te estoy diciendo... Tú fuiste autoridad, trabajaste allí en los ferrocarriles, fuiste concejal. Está bien que hayas preparado las preguntas, Leonardo, está muy bien. Es que este es conocimiento de que para que ustedes tomen decisiones el día de mañana. ¿Y qué tiene que ver la necesidad es obvia, que hay que rehabilitar? Es que un mercado que tuvo, se me ocurre, 50 años, hoy debemos hacerlo diferente en estas condiciones. Te estoy diciendo, tiene 62 años. Desde la administración de José Tobar Tobar. ¿Cómo se llama el corredor periférico sur que crearon en la administración de el ingeniero Fausto Martínez, Almeida? Fausto Yepes. Fausto Yepes. ¿Cuántos parques tiene Ibarra? ¿Cuáles? ¿De los del centro o de todos? De todos. Debe tener unos 40 parques, no sé exactamente. Muchos parques. ¿Cuánto actualmente es la tasa básica de agua en la EMAPA? Esto es conocimiento general, ¿no? ¿Cuánto pagas tú de tasa básica? Yo, la tasa básica, no sé cuál es mi tasa básica. Yo pago más o menos unos $20. $6. Yo pago $20. ¿Qué significa PETAR? La PETAR es la planta de tratamiento que hicimos en la administración de Jorge Martínez, en la cual yo fui parte de la administración de Jorge Martínez. ¿Dónde está ubicado el Parque González Suárez? Parque González Suárez, no. Parque San Francisco. ¿Cuál es la parroquia? El Parque San Francisco es el Parque González conocido Suárez, tradicionalmente como San Francisco. en la Juan Montalvo, entonces. Correcto. Claro, Juan Montalvo, el tradicional Parque San Francisco. Juan Montalvo. ¿Cuál es la parroquia más joven de las 12 parroquias del cantón? La parroquia más joven debe ser Priorato. Priorato. Esto es de conocimiento general, que ustedes deben conocer. Si fuera quien quiere ser millonario, hubiera ganado. Gracias, Leo. Bueno, yo creo que es importante, Juan Manuel, que este tipo de discursos, de declaraciones, de información que ustedes tienen, calen la población. Por lo que yo empecé diciendo en horas al inicio de esta entrevista, de 10 ciudadanos, 8 no quieren saber de los políticos y de la política. Allí está el reto de ustedes, de esta nueva generación. Es normal. Y por eso creo que este tipo de entrevistas, de estos contactos con el público, no solo con el entrevistador, debe caer en la gente, calar en la gente y que la gente escoja al mejor o a la mejor. Sí, es normal. Aquí hay dos opciones claras, del continuismo con las familias que nos han robado el presente y nos quieren robar el futuro, o gente valiente, capacitada, no improvisada, que ya tengamos de experiencia, que hemos entregado cosas a Ibarra, que hemos entregado los ferrocarriles, que hemos entregado la rehabilitación de Yaguarcocha, que pasamos los botes de Yaguarcocha y rehabilitamos el Muelle Bar, eso lo hice yo, que rehabilitamos la plazoleta Francisco Calderón y que no hemos tenido miedo en fiscalizar al alcalde y protegimos los dineros de la gente, no nos dejamos comprar porque nosotros no tenemos precio, nosotros tenemos valor y queremos ver a Ibarra grande. Yo vivo del sector privado y vivo bien, gracias a Dios, doy consultorías, tengo mi coworking, 10 años apoyando desde el sector privado a la gente y yo creo que es hora de enterrar de una vez por todas a estas familias que se han apoderado del sector público y que para ser empleado de estas entidades públicas tienen que agachar la cabeza a esas personas. Basta, es hora de los ciudadanos decentes como tú, como yo. Este es el momento y la oportunidad que la ciudadanía tome decisiones y es la mejor manera democráticamente. Gracias, Juan Manuel. Gracias.